Hechos 2, capítulo 2, versículos 42 al 47. Uno de los pasajes quizás más conocidos respecto a la iglesia primitiva o la iglesia nueva testamentaria. Aquí podemos ver podríamos decir, no sus mejores momentos, pero donde en este pasaje se junta todo lo que son los atributos de lo que era esta iglesia, hermanos, y la manera y la razón por qué Dios bendijo a esta iglesia se encuentra en este pasaje, precisamente lo que acabamos de leer. Quiero hablarles en esta tarde, hermanos, si me permiten su atención sobre el tema una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual. Pastor, ¿qué quiere decir con una iglesia espiritual? Que no es, o se supone que es un lugar espiritual y venimos a enfatizar lo espiritual y esta es la casa de Dios, la casa de oración. Pero recuerden, hermanos, que la iglesia nosotros la componemos, el cuerpo de Cristo. Y hablando de lo que es una iglesia espiritual, entonces vamos a hablar lo que compone o lo que hace una iglesia espiritual. Aquí encontramos una iglesia espiritual como ejemplo. Hay algunas calificaciones o más bien cualificaciones, para que una iglesia sea una iglesia espiritual. Toma más que mucho ruido, toma más que grandes edificios y grandes multitudes y un buen programa para calificar como una iglesia espiritual. La única esperanza que muchos hermanos a veces van a tener, muchas familiares, muchos vecinos, esta comunidad, o la sociedad. La única esperanza que muchos de ellos van a tener, hermanos, antes de la venida de Cristo, es una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual. Lo que hace falta en este mundo es que las iglesias sean iglesias espirituales. ¿Qué es una iglesia espiritual? Fíjense en el versículo 42, por favor. En Hechos 2, 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y es exactamente lo que quisiéramos ver. Muchas maravillas y señales. Muchas cosas que Dios puede hacer, que Él está presente. Queremos evidencia, hermano. Yo no sé usted, pero yo siempre que vengo a la iglesia, vengo buscando que Dios haga algo. Haga algo en mi vida, en mi corazón, aunque yo me toca a mí predicar, hermanos, pero no he estado como pastor toda mi vida. Es algo que siempre hemos hecho como una práctica de nosotros. Cuando vamos a ir a la iglesia, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y rehusamos ir a la iglesia y nomás sentarnos religiosamente y hacer todo lo que hacen. Y cuando terminan, hay alguien ora y nos vamos a casa igual como llegamos. Siempre el anhelo de nosotros fue, Señor, háblanos. Háblanos a través de la predicación primordialmente, háblanos a través del canto, háblanos a través de la oración de alguien. Señor, háblanos, que lleguemos a casa sintiendo que hemos estado en tu presencia. Los varones que a veces han estado acá atrás con nosotros y oramos antes de salir, saben que una de las oraciones que frecuentemente oramos es, Señor, por favor, ayúdanos a sentir tu presencia, ayúdanos a experimentar tu poder. Y es lo que queremos, hermanos, por eso venimos a la iglesia. No somos religiosos, nomás venimos no había cositas afuera para que se echara agua bendita y ahí todo muere. Venimos buscando al Señor. Entonces, si venimos buscando al Señor, entonces, ¿cuál es la necesidad entonces de una iglesia espiritual? Bueno, la necesidad es urgente. Hay iglesias a un montón de diferentes creencias, religiones. Hay diferentes iglesias en cada esquina, hermanos. Ya ni se sabe qué es lo que cree quién. ¿Qué símbolo es de qué religión? ¿Cómo se visten los líderes? Ya salen algunos en vestidos, otros en no sé qué. Y ya no sabe qué. Hay tanta falsedad, hermanos. La religión que ha crecido más fuerte en los Estados Unidos en los últimos 10 años han sido los musulmanes. Que ha crecido más rápido han sido los musulmanes.
hermano, es algo que el mundo entero, hermanos, especialmente en estos días, necesita más que nunca una iglesia, pero no más una iglesia, pero una iglesia espiritual. Una iglesia espiritual es una iglesia con personas espirituales como miembros. Gente nacida del Espíritu. Vayan a Juan capítulo 1, por favor. Problema, y Dios lo habla en la Biblia, que ¿verdad? No todos los que están ahí, hermanos, son de Dios. Y ¿verdad? No todos, habrá cizaña entre el trigo. Habrá personas que son amigos del Evangelio, pero no son convertidos por el Evangelio. Y es algo que pues es la realidad de la cosa. Por eso dice la Biblia que 2 estarán juntos en el campo, o 2 estarán en la cama juntos, uno será llevado, el otro se quedará. Hermanos, sin duda alguna Dios sabe eso, pero aún se sigue predicando el Evangelio. La oportunidad está ahí para que todos podamos proceder al arrepentimiento. Juan capítulo 1 versículo 12 dice así la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios, hermanos. No podemos a través de algún mérito, algún esfuerzo humano llegar a ser hijos de Dios. El único que engendra a sus hijos es el Señor. Y la única manera de ser hijo de Dios es a través del Señor Jesucristo. Personas genuinamente regeneradas, salvas por gracia, y lo saben. Eso es lo que compone, primeramente, es que nada, una iglesia espiritual. Una iglesia con cristianos que saben que son cristianos, que ya no andan titubeando, ¿seré salvo o no? ¿Qué es lo que creo o no? Sino son creyentes bien enraizados y profundizados en lo que es la doctrina de salvación. Lo saben que son cristianos. Una lista, hermano, grande de miembros no hace una iglesia espiritual. No nomás porque es una iglesia grande de mucha. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias falsas donde no se predica el evangelio, y están llenas, hermanos, porque tienen conciertos, la batería y que esto y lo otro, el ministro de música y todo eso. Es un show y está lleno de multitudes, pero hermano, no es una iglesia espiritual. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo era niño y íbamos a misa cada domingo, pues nosotros íbamos porque era lo que teníamos que hacer, pero salíamos igual. Y a veces hasta peor, porque como que más o menos nos limpiábamos y nos sentíamos que pues ahora hay que echarle ganas con el pecado, ¿verdad? Porque ya nos limpiamos. Pero hermanos, una iglesia espiritual va a ser compuesta por gente nacida del Espíritu. Están seguros de su salvación. Pero es importante, hermanos, padres de familia, que nos aseguremos que nuestros hijos son cristianos. Cuestióneles, pregúnteles qué escucharon, qué oyeron, qué decisiones han tomado, cuál fue la última vez que Dios obró en sus corazones. Pregúnteles qué es lo que leyeron, cuál fue su devocional recientemente, cómo Dios les viene hablando en su vida de oración, porque esos son fruto de un cristiano, mi hermano. No tendrás que ser el líder de los espirituales, no tendrás que ser el maestro escolar, pero todos, hermanos, tenemos algo que tenemos en común, y ese es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos anhela celosamente. Siempre está obrando en nosotros. Cada creyente aquí que es cristiano lo sabe, mi hermano, que cuando usted peca, una vez un cristiano dijo, dice, desde que me hice cristiano, dice, ya no puedo pecar sabrosamente, dice. Porque hay un Espíritu Santo que te dice, hey, estás mal, no digas eso, no hagas eso. Y cada creyente que está en este lugar sabe que esa es la verdad, mi hermano. El que no es creyente no sabe de lo que estoy hablando. Qué importante es esa parte de, si vamos a hacer una iglesia espiritual, va a ser a través de gente que es salva. Gente que conoce al Espíritu Santo de Dios. Vayan a 1 de Juan 4, por favor. 1 de Juan 4. 1 de Juan 4, por favor. 1 de Juan 4. Ahora hay muchas opiniones de lo que una iglesia espiritual debería de ser, pero vamos a ir no a nuestras opiniones, vamos a ir a la palabra de Dios. Amén. 1 de Juan 4, del 1 al 2, dice así: amados, no creéis a todo espíritu, sino probad. Ahora fíjese, dice amados. Aquí no está hablando a los ancianos, está hablando a los creyentes. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de ¿quién? Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora, dice, y que ahora ya está en el mundo.
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en ¿qué? En el mundo. Hermanos, la tarea de discernir entre los espíritus se le da a los miembros, a los creyentes. Una iglesia espiritual va a estar compuesta de creyentes que conocen el Espíritu Santo de Dios. Gente que está experimentando la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Gente que tiene discernimiento entre los espíritus, que sabe discernir. Hermano, un creyente que no necesita ser cristiano de tanto tiempo, sabe, la Biblia dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Uno sabe cuando alguien anda mal. Uno sabe cuando alguien tiene motivos chuecos. Uno sabe si hay un falso hereje. Nomás tiene que escucharlo en el radio unos 5 minutos y ya sabe que va por mal camino. Y nadie le tiene que enseñar eso. No tiene que ir a ningún colegio bíblico. El Espíritu Santo le dice a usted: algo está mal aquí. Hay algo mal. Y si usted no tiene ese discernimiento, hermano, ¿cómo vamos a tener un día una iglesia espiritual de verdad si no tenemos o no hemos cultivado una buena relación con Dios, el cual fortalece nuestro conocimiento de nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros? Gente que son guiados por el Espíritu Santo en sus vidas y hogares. Vayan a Romanos 8, por favor, rápidamente. Romanos 8. Romanos 8, por favor. Versículo 14, por favor. Vayan conmigo en su Biblia, por favor. No hay nada más precioso que oír las páginas de la Biblia moverse, ¿verdad? Romanos 8, 14. A lo mejor su Biblia siente tristeza porque no la ha movido mucho tiempo, ¿verdad? Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados, ¿por qué, hermanos? Estos son, ¿quién? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué, hermanos? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de ¿qué? Hermanos, ¿qué está diciendo? Es que una iglesia espiritual, hermanos, se compone de cristianos que no solo son nacidos y lo saben y están enraizados en la doctrina de salvación, pero conocen bien al Espíritu Santo de Dios. Tienen una relación con Él. No lo oprimen o no lo retienen, no lo opacan, sino que le dan lugar. Dice en el versículo 1, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, usted podrá estar mal con Dios y podrá tener luchas contra el Espíritu Santo. Pero dice aquí la Biblia que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gente guiados por el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Gente que no está contristando al Espíritu Santo en sus vidas. Gálatas 5:16, vayan ahí por favor. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Dice así la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí otra vez, hablamos ahorita en Romanos 8:14, ser guiados por el Espíritu. Ahora aquí dice: andad en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a ¿qué? A otros. Interesante, hermanos, cómo es que el cristiano que es espiritual va a ser guiado por el Espíritu Santo. Va a tener esa lucha, sí, todos la tenemos. Porque todos somos carne y hueso, ¿no? Todos batallamos con la carne. Pero el cristiano que es espiritual lucha contra la carne. Porque quiere, como Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Es una lucha, mi hermano. Mejores cristianos que usted y yo tienen la misma lucha. Pero la iglesia espiritual está llena de cristianos que están luchando esa lucha. No nomás están doblegándose a la carne, viviendo para la carne. Qué difícil es tener una iglesia espiritual con cristianos carnales.
Número dos, una iglesia espiritual es una iglesia con liderazgo espiritual. Un pastor espiritual que la gente puede seguir y tomar ejemplo de él. Yo sé que me estoy predicando a mí mismo, pero mi deber es hablar la verdad. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Versículo 7, por favor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Dice, considerad lo que ha predicado. ¿O qué dice? ¿Sí estamos ahí, Hebreos 13? Algunos están buscando en el Antiguo Testamento. Hebreos están en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Capítulo 13. Dice, considerad cuál haya sido el mensaje predicado. ¿Dice? ¿Qué dice? El resultado de su conducta. ¿E imitad qué? Fe. So Dios dice, para que una iglesia sea una iglesia espiritual, para que llegue donde yo quiero que sea, considera el resultado de la conducta de su pastor. Eso pone presión sobre el liderazgo. Eso pone presión sobre su servidor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y iglesia, por favor, ore por su servidor, ore por su esposa, ore por sus hijos. Y yo sé que lo estoy diciendo y eso soy yo. Pero hermanos, Dios sabe y conoce mi corazón. Necesitamos sus oraciones, hermanos. Gracias a Dios tenemos el privilegio de pastorear esta iglesia. Nos sentimos tan contentos y nos llena Dios de tanta visión y queremos hacer tanto para Dios y queremos ser de bendiciones. Pero hermanos, no cambia que el deber de la iglesia es orar por su pastor. Necesitamos sus oraciones. ¿Por qué? Porque hay un deber, una responsabilidad que yo tengo como pastor. Y con la familia del pastor, ahí está el resultado de mi conducta. Directamente son mi resultado de mi conducta. Como yo soy, no tanto aquí arriba en la plataforma, pero como soy yo en casa, como soy yo en donde quiera. El resultado de mi conducta va a ser a mis hijos, va a ser mi familia, va a ser el testimonio de personas. Si yo he ganado para Cristo o si he discipulado a alguien, si hay alguien en la iglesia a causa de mi labor, mi ganar almas o mi esfuerzo evangelístico, va a haber un resultado de mi labor. Va a haber gente que da testimonio de que ha sido. Hermano, estoy diciendo, lo que estoy diciendo no estoy diciendo jactar, estoy diciendo, esa es la presión, esa es la responsabilidad, más bien dicho, que uno como pastor tiene. Es importante, hermanos, que el pastor sea un hombre espiritual. Y no es fácil. Por eso, hermanos, muchos, ¿verdad? Cuando uno está sentado allí y piensa en el pastor, uno dice, no, el pastor debería ser así, y debería ser así, y debería ser acá, y él debería tratar con ese hermano así, y él debería tratar así con ese problema así. Pero una cosa es estar ahí, otra cosa es estar aquí. Otra cosa es ser el pastor y amar a esa familia y tratar de ayudar a esa familia y ser paciente y esperar en Dios que va a hacer una obra y saber que Dios a veces agarra lo que está echado a perder y se glorifica a través de esa persona. Pero cuando estás allí, todos pueden arreglar la iglesia, ¿verdad? Dice, no, si el pastor me soltara el púlpito, más un mensaje, yo arreglo todos los problemas en la iglesia. Pero si fuera así de fácil, hermanos, pondríamos a las hermanas a predicar, no se crean. Yo entiendo la responsabilidad que tengo, hermanos, y eso es lo que me lleva a mis rodillas cada mañana. Y digo, Señor, yo no merezco estar en este lugar. Solo tú sabes, Señor, por qué nos tienes aquí. Pero mientras estoy aquí, Señor, voy a ser fiel a mi llamado. Yo quiero darme más y más. Y mi esposa tiene el mismo deseo. Hablamos todo el tiempo de lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Y queremos hacer más para el Señor. Pero sabemos todo va a ser a su tiempo. Y entendemos la responsabilidad que tenemos de nuestros hijos. Y es un deber, es un trabajo. Crear hijos. ¿Quién dijo que era fácil, hermanos? ¿Verdad? Y luego nosotros atrevidos tenemos 6 hijos. ¿Verdad? ¿Quién dijo? Es difícil, no es fácil. Pero por la gracia de Dios y por poner cosas en práctica y orar mucho, porque eso sí, se requiere mucha oración. Y mucha paciencia y mucho amor y mucha constancia y poner en práctica los principios de Dios en hogar lo mejor que se puede. A veces vamos a fracasar, a veces no vamos a ser los cristianos que debemos ser, a veces vamos a hacer cosas tontas que caen, a veces son vergonzosas. Pero ¿sabe qué? Cuando hay amor, la Biblia dice que donde el amor cubrirá multitud de ¿qué?
Y hermanos, uno sigue adelante, pero cuando hay esa sinceridad y esa responsabilidad a ser los cristianos que deben ser, entonces hermanos, Dios bendice y nos permite servirle a Él de una manera más efectiva. Igualmente, hermanos, no solo el pastor, pero los líderes espirituales que dan ejemplo a los demás y sean verdaderos siervos. Pensaba que no iba a decir nada con los demás, ¿verdad? Pero los hombres, hermanos, también son llamados a ser un ejemplo a los demás y que sean verdaderos siervos de Dios. No nomás le toca al pastor, a cada varón que está aquí, mi hermano. Dios nos ha llamado a ser líderes, siervos de nuestros hogares. Cada hombre que está aquí tiene familia. Usted es el líder de su hogar. Lo que sucede en su hogar, cómo es su hogar o no, hermanos, esa es su responsabilidad. Y ahí sí usted sí va a dar cuentas a Dios un día por su familia. Interesante, fíjese el versículo ahí en Hebreos. Regresamos a Hebreos, por favor, al Antiguo Testamento, Hebreos capítulo 13, por favor, versículo 17. Algo interesante, quiero llamarle la atención. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, ¿verdad? Como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es ¿qué? Provechoso. Hermanos, Dios nos manda como pastores que debemos amar al rebaño, no enseñorarnos de ellos, como dice 1 Pedro capítulo 2, no debemos de enseñorarnos de ellos y tratarlos como si fueran esclavos. No, Dios dice que debemos de apacentar la grey de Dios, amándolas, amonestándolas a buenas obras, cuidando de ellas, del rebaño de Dios. Es lo que Dios nos amonesta, no como un asalariado que se toma ventaja de la gente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero algo interesante que dice aquí la Biblia es que como quienes han de dar cuenta. No dice que el pastor va a dar cuenta por la gente. Dice como quienes que van a dar cuenta. Fin de día, hermanos, usted tiene que dar cuenta por su propio hogar. Como yo tengo que rascarme con las propias uñas, usted también un día ante el Señor. Ahí no va a poder decir, es que el pastor que nos diste, Señor, híjole, yo traté de crear una buena familia, pero no, el pastor. No va a decir, no. Cada quien, hermanos, va a dar cuentas a Dios por sí mismo. Ahora yo voy a dar cuentas como siervo de Dios, como pastor, por lo que hice o no hice. Pero hermano, es interesante cómo la Biblia aclara esos detalles. Cada hombre es responsable de su propia familia. Y no solo en la iglesia, aquí en la iglesia también, hermanos. Dios nos llama a un liderazgo espiritual, no un liderazgo de dictación. Cualquiera puede dar órdenes, hermano. Cualquiera puede ponerse en una posición y le dice, ok, tú estás encargado de esto y de esto. Cualquiera puede hacer eso, hermano. Cualquiera, y hay muchos que tristemente es lo que están buscando: posición, autoridad, control. Quieren dictar, quieren decir, quieren mandar y no se pueden sujetar bajo liderazgo. No quieren ser como los demás, no quieren someterse a las reglas, no quieren ser fieles como los demás. Pero eso sí, si les das un puesto, gracias, bien, gracias, dame ese puesto porque me gusta a mí mandar. Bueno, ese no es el liderazgo espiritual que yo encuentro en la Biblia. Dios nos llama a ser siervos. Antes de que usted pueda ser un líder, tiene que aprender a ser un siervo. Dios nunca lo va a usar, querido hermano, como Él quisiera, hasta que usted aprenda a seguir y obedecer y sujetarse y ser el humilde, ser el que hace y no habla, ser el que dispone y echa ganas, pero no da su opinión hasta que se le pide. Eso es algo, hermanos, que cualquier siervo de Dios le daría, que tienes que pasar por esa escuela. Pero por eso no todos se meten. Muchos son llamados, pero no pocos los escogidos, ¿verdad? Es un deber de liderazgo. Y yo lo que estoy predicando, hermanos, si Dios nos ha dado una iglesia espiritual, tiene que ver ese tipo de liderazgo espiritual. Y no hay muchos que dicen amén a eso, yo entiendo. Porque yo sé, cada quien aquí se sienta como el regalo de Dios a la humanidad. Como la mamá de Tarzán a la iglesia. Que me pregunten a mí lo que se tiene que hacer. Que me digan a mí, porque yo sé qué, hermano. Si ni yo me atrevería a dar opinión, y cuando yo tengo que tomar decisiones grandes, yo acudo a consejería a los varones, yo busco los varones de la iglesia, porque yo entiendo donde está, en la multitud de consejeros, está la sabiduría, mis hermanos. Pero el orgullo te diga de pensar, no, es que yo pienso, es que yo creo, y ahí es donde metemos en problemas, hermanos. Seamos una iglesia de líderes espirituales. Número 3, hermanas sumisas, castas, respetuosas y siervas que oren y levantan la iglesia. Amén. Varones que dijeron amén. ¿Verdad? Es lo que necesitamos para ser una iglesia espiritual. Un pastor espiritual,
un liderazgo espiritual, y damas de la iglesia que sean espirituales. Mujeres jugaron un papel muy importante en la iglesia primitiva y aún en estos días. Fíjense en Hechos 18:26, por favor. Hechos 18:26, nomás les voy a dar unas cuantas escrituras para que vean que sí es cierto. Hechos 18, ¿verdad? Hechos 18. Hechos 18:26, dice así la palabra de Dios. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de ¿qué? De Dios. Dios usó mujeres para ayudar a estos siervos de Dios. Interesante cómo el papel de la mujer siempre sabe. Fíjense en el versículo, estamos en Hechos 18:26, ¿verdad? Ahora fíjense en Romanos 16:1, por favor. La secretaria del apóstol Pablo. Vamos a ver. No sabía que tenía secretaria, ¿verdad? Romanos 16. Romanos 16:1 dice así: os recomiendo además nuestra hermana ¿qué? La cual es diaconisa de la iglesia en ¿qué? Cencrea. Febe fue la mujer que Pablo usó, y según los comentaristas, y yo lo creo también, viendo bien las escrituras de Roma, Pablo estaba escribiendo a Roma con ansias de llegar un día. Pero él no podía ir porque el Espíritu Santo no le daba esa oportunidad de ir todavía. Entonces envió esta carta a Roma a través de Febe. Y cuando Febe llega, le dice: hey, recomiendo además nuestra hermana Febe, porque Febe es la que viene con la carta en la mano. Dios usó a una hermana para llevar una carta a Roma. Interesante, vayan a Tito 2:4, por favor. Tito 2:4. Tito 2:4, por favor. Tito 2:4. Dice el versículo 4: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar, vean el versículo 3 para que entiendan. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Ancianos no quiere decir de que viejas de edad, ¿ok? Son las hermanas líderes de la iglesia, las hermanas que tienen tiempo, que son las maduras dentro de la iglesia. Sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, aguas, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a quienes, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que Dios tiene un lugar especial dentro de su plan de la iglesia, que usara mujeres que sean maestras a las mujeres jóvenes. Y es plan de Dios, hermanos. Hermana, usted juega un papel muy importante, hermano. Cada vez, hermana, que usted manda a su esposo con mandilón, usted está haciendo un daño a alguna señorita que está mirando. Cada vez que usted le rezonga a alguien o dice algo o se mete en un problema ahí en el pasillo por la guardería, hay jovencitas que están pasando diciendo: oh, así se hace. Oh, ok. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos, porque usted es un ejemplo. Oren por mí, por favor. Hermanos, las mujeres están dentro del plan de Dios. Aún en Hechos 2:17, vayan ahí rápidamente, por favor. Ya tengo que ir corriendo ya. Tengo que ir aterrizando el avión. Hechos 2, por favor. 2:17. Hechos 2:17. Dice así: y en los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora fíjese en el versículo 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Brinquen al versículo capítulo 21, versículo 9. Hechos 21:9. Hechos 21:9 dice la palabra de Dios, versículo 9. Dice: tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hermanos, Dios tiene un plan especial dentro de la iglesia, pero va a funcionar con líderes espirituales, con hombres espirituales y damas espirituales. Va a tomar un esfuerzo colectivo entre todos nosotros de abandonar nuestro orgullo, de abandonar nuestra vanagloria, de querer ser escuchados, de querer demandar nuestros derechos y sernos siervos todos, mi hermano. Humillarnos ante Dios y reconocer que somos una familia en la fe y tenemos que juntarnos y echarle ganas juntos y amarnos los unos a los otros, no juzgarnos, no ponernos en un nivel donde el diablo puede atacarnos o levantarnos. Por eso, hermanos, Dios nos llama a un liderazgo espiritual.
Y es algo, hermanos, que queremos tener en esta iglesia. Un liderazgo espiritual. Número 3, rápidamente, una iglesia espiritual es una iglesia con un programa espiritual. Con un programa espiritual. La palabra programa quiere decir una exposición o planificación previa de las cosas que se harán en una determinada materia. Un proyecto que se realizará con determinada materia. Lo que estoy diciendo es que una iglesia espiritual es una iglesia con una materia o un programa espiritual. Un programa espiritual es un programa bíblico. La Biblia es nuestra última regla de fe y práctica para nuestra iglesia. El día, hermanos, que yo me pare aquí y comience a decir y gritar disparetes y nomás lo que yo pienso y lo que yo quiero desquitarme y quiero poner cosas en orden y que no sé qué tanto, téngalo por seguro, mi hermano, que Dios no tiene nada que ver con ese mensaje y Dios está haciendo a un lado y está dejando al hombre hablar. Pero la palabra de Dios dice y nos manda que prediquemos todo el consejo de Dios. Mi protección de saber que Dios puede bendecir es predicar la palabra de Dios, no predicar mis opiniones. Ahora voy a dar mi opinión en ciertos temas y voy a decir lo que yo creo, pero hermanos, ténganlo por seguro que mi deber como pastor y lo que voy a hacer lo mejor que puedo es predicar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice, hermanos? El programa va a ser siempre bíblico. La Biblia es nuestra última regla y fe y práctica. Eso quiere decir que de vez en cuando nos vamos a tener que parar firmes en una cosa. Y va a calar. A lo mejor le va a tocar a usted o le va a tocar a mí, pero va a tener que decir lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, es la palabra de Dios. Es fácil decir amén, y yo lo digo también amén, hasta que me toca a mí. Pero yo le estoy diciendo esto no porque tengo problema con nadie. Yo les dije desde el primer día, hermanos, voy a predicar mensajes que son mensajes preventivos. Si tuviera un problema con estas cosas, no lo estuviera predicando. Mejor iría con el hermano o la familia y trataría con el problema. Porque ¿qué culpa tienen los demás que yo quiera arreglar un problema con un hermano y le echo a toda la iglesia? Yo iría con el hermano Isaac. Hermano Isaac, yo la traigo contra usted. Pero no traería a lastimar a toda la iglesia a causa de un hermano. Yo no creo que se debe usar el púlpito para eso. Pero téngalo por seguro, mi hermano. Tarde que temprano el Espíritu Santo me va a provocar a decir algo o predicar algo que le va a caer a usted. Lo que le estoy diciendo es prepárese, iglesia espiritual, para cuando venga ese tiempo. Y acéptelo. Y agarre el mensaje y diga, bueno, pues si me cayó, me cayó. Pues no lo voy a traer contra el pastor, él nomás es el cartero. Él es el que me está entregando el mensaje. ¿Por qué se va a enojar con el cartero? Él nomás está entregando el bill. Porque le echa el perro al cartero. Pero agárrelo, mi hermano. Un cristiano espiritual acepta el mensaje. Hermano, ténganlo por seguro, hermanos, que les voy a predicar el mensaje de Dios. Y no quiero lastimar, mi intención nunca va a ser lastimar a alguien, hermanos. Dios lo sabe, hermanos, que lo último que quiero hacer cuando me paro acá arriba es lastimar a alguien, hermanos, que no soy un loco. Yo quiero ser de bendición y ánimo a usted. Quiero poder bajarme de aquí con buena conciencia y decir que bueno, fui de bendición a los hermanos. No salir, me voy a salir por acá atrás como muchos pastores hacen. Se salen y esconden y se van corriendo. Yo quiero poder bajarme y con toda sinceridad decir amén, hermano, Dios lo bendiga. Amén, hermana. A veces nos va a tocar, pero cuando le llegue ese día, no se agüite, hermano. Hay un versículo que dice, no os agüitéis. No se agüite. Pues agárrenlo, diga, pues ni modo, me tocó a mí. Voy a sacudirme eso y voy a seguir adelante, porque yo sé que últimamente el pastor me ama y yo le amo a ese hombre y pues vamos a seguir adelante. Eso es lo que es una marca, una seña de una iglesia espiritual. Estoy diciendo, hermanos, y a propósito estoy parando ahí porque un día algo le va a caer a usted. Y el diablo lo va a querer usar para desanimarlo. Y ay, que trae el pastor, y por qué lo dice, tú le dijiste algo de nosotros. No, hermano. Se ocupa siempre un programa espiritual. Una iglesia espiritual es una que no sustituye la Biblia por otras cosas. Lo más importante siempre va a ser la predicación. Gloria a Dios por la música. Man, qué tremenda herencia bíblica, ¿verdad? En la música. Qué preciosos los cantos, hermano. No hay como cantar los himnos de la fe. No hay como escuchar un buen canto que te provoca pensar en lo bueno que Dios es. Pero nunca, hermanos, esta iglesia va a ser otras cosas más importantes que la predicación de la palabra de Dios. Nunca, hermanos. Porque entonces no
no estaríamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer, hermanos. Nada en contra de buena música, pero aquí no va a haber un desbalance, hermanos, de música. Y yo sé lo que estoy diciendo. Y creo que tengo la confianza para decir lo que estoy diciendo. Sé lo que creo. Hermano, gloria a Dios por buena música, pero la buena música no le va a edificar a usted espiritualmente. La buena música no le va a hacer un cristiano fuerte a usted. Y por más bonito que se sienta aquí, qué bonito y qué gozo, no lo va a ayudar con sus problemas matrimoniales eso. No le va a ayudar con su hijo rebelde, con sus problemas en el hogar. Lo único que tenemos, hermano, la esperanza en que nos puede ayudar es la palabra de Dios. Si usted cree diferente y usted cree que aquí debe estar haciendo un show por media hora y luego traerle un devocional de 15 a 20 minutos, a lo mejor no es la iglesia para usted, porque eso no va a pasar aquí. Un programa espiritual tiene un programa de servicios, oración y cánticos espirituales. Por eso, hermanos, que nos ayuden con especiales. Considere seriamente, hermanos, ¿qué música quiere cantarle a Dios? Un canto al Señor es una ofrenda al Señor. Es una ofrenda al Señor. No nomás es pararse y poner un talento o decir algo que se oye bonito. Es una ofrenda. Es una alabanza a Dios, de mi corazón a Dios. No le está cantando a los hermanos, le está cantando a Dios. Y usted se para y canta a Dios. Asegúrese que el canto es un canto conservativo, es un canto que le agrada a Dios, no a su carne, no a la carne de los demás, que glorifica a Dios. Que cuando usted se baje de aquí, no la gente esté pensando qué bonito canta, sino que esté diciendo qué bonito canto. Hay una gran diferencia de ese tipo de canto, mi hermano. Un programa espiritual tiene un programa de entrenar a los creyentes. Mateo 28:19. El discipulado, el programa de ganar almas, discipulado, es una iglesia que no solo lo enseña, sino lo practica semana tras semana. Número 4, rápido para terminar. Una iglesia espiritual es una iglesia con un propósito espiritual. 1 Corintios 1:18, aquí terminamos, hermanos. Perdón que ya tengo que cortarle aquí el mensaje. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice así el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es que una iglesia espiritual es una portavoz de la verdad y el mensaje de Dios. Una iglesia espiritual es una iglesia ganadora de almas. Una iglesia espiritual es una iglesia que su testimonio es una de fe, una de poder de Dios, que es a través de Romanos 1:16, que dice que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, si nuestra iglesia va a ser una iglesia poderosa, no va a ser por los números, no va a ser por los edificios, no va a ser por el programa, no va a ser por el talento, no va a ser por los líderes, va a ser a través únicamente del evangelio de la palabra de Dios. Eso es lo que atrae, eso es lo que vivió esta iglesia primitiva. Por eso, cristiano, usted se está engañando si usted cree que la vida cristiana es poner una imagen o ser un líder o enseñar una clase. Y no estoy predicando contra mis maestros, gloria a Dios, hermano, por cada maestro. Pero el deber más grande que tenemos nosotros, usted y yo, es ser ganadores de almas. Es bíblico y siempre va a ser predicado. Debemos ser ganadores de almas hasta que me ponga viejito y todo jorobado y todo viejo y horrible. Yo sé que estoy feo, pero cuando me ponga más feo, el mensaje no cambia, hermanos. Debemos ser ganadores de almas. Eso es lo que hace una iglesia espiritual. Es una iglesia que da buenas ofrendas. Dice el versículo 45 en Hechos, no voy a ir por tiempo, pero dice que todos se compartían el uno al otro. Si había necesidad, daban para la obra del Señor. Una iglesia espiritual es una que da buenas ofrendas. Una iglesia espiritual es una que siempre está creciendo e influenciando a Jerusalén y hasta lo último de la tierra. La obra misionera. Una iglesia espiritual es una que da a misiones, porque tiene el corazón de Dios. Y Dios le dice a la Biblia, por tal manera amó Dios al mundo. No nomás Hammond, Indiana, sino al mundo. Es una iglesia unida entre sí, con amor, respeto y ferviente oración. No podemos concluir esta lección sin decir, una iglesia espiritual es una iglesia unida. Hermanos, si hemos de tener unidad, vamos a tener que pelear por la unidad. El diablo se va a querer meter entre nosotros, mi hermano. Va a querer meterse el diablo, estoy seguro, ya lo ha querido hacer, hermanos. A través de problemillas, a través de cosas, opiniones.
Hermano, pero si nosotros nos peleamos por la unidad y mantenemos unidos, hermanos, perdonando nuestros pecados, perdonándonos unos a otros, no fijándose en el hombre, teniendo los ojos puestos en Cristo, predicando la verdad, manteniéndonos ocupados en el evangelio, ganando almas, orando fervientemente los unos por los otros, siguiendo adelante, hermanos, el diablo no va a poder meterse entre aquí. Va a querer, pero no va a poder, hermanos, porque es una iglesia espiritual. Ahora, la iglesia carnal es ahí se mete y hace lo que quiere. Una iglesia espiritual, hermano, se para firme. Y no es en nuestra habilidad, es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Padre Santo, bendice tu palabra. Señor, obra en nuestros corazones. Ayúdanos a entenderlo, a aceptarlo. Y Señor, no solo dejarlo ahí, Señor, pero ayúdanos, Padre Santo, a desearlo. Señor, que sea nuestra oración, que sea nuestra vida, nuestro deseo de querer ser esa iglesia espiritual.